El cielo llora empapando mis pasos y con la lluvia despacio. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Momentos. Gracias por estar conmigo. Esta tarde me acompaña una mujer que lleva la música y la poesía en el corazón. Desde siempre supo conjugar ambas y hacerlas su profesión y su forma de vida. Me estoy refiriendo a Encarna Beltrán Huertas, una brillante poeta y extraordinaria compositora que siempre nos dice que hay que ponerle el corazón al arte, a la literatura y por sobre todo ser uno mismo. Gracias por estar aquí, Encarna. Gracias a ti, Elga. Buenas tardes. Encarna, ¿se puede decir que tus dos grandes pasiones se manifestaron al unísono durante tu niñez? Pues escribías cantando, tus poemas tenían música. Cuéntanos, ¿qué recuerdas sobre aquella época? Pues era una época muy mágica, muy especial, porque verdaderamente sentías que el mundo era pleno e inmenso y para mí no existía nada más que una especie de fuerza interior para realizarme sin realizarme. ¿Cómo se explica eso? ¿Cómo se entiende eso? Pues era una meta, un amor interno que yo tenía para realizar esos dos puntos que tú has dicho, de la música, la poética y la música. Quería perseguirla, pero todavía no la había encontrado. Poesía con música. ¿Escuchabas esa música en tu cabeza? ¿Se manifestaba exteriormente? ¿Cómo se daba esa situación tan mágica de la cual hablas? Pues se daba sencillamente con una espontaneidad enorme. No existía cánones de ninguna índole, simplemente lo hacías, cantabas, pero claro, mis conocimientos eran muy ínfimos, yo no tenía de hecho nada todavía hacia la música, pero hacia la palabra quizás sí, porque desde niña, pues mi profesora de literatura, que humildemente lo comento, fue pues la esposa de uno de los mellizos de Sorolla, y entonces ella me incitaba a decir que escribiera sobre todo redacciones, y ahí tenía buenas notas, pero en matemáticas no. Había una diferenciación. Entonces hay ese pálpito interior en que yo sentía hacia esa fuerza quizá de la palabra, en principio. La música no, porque el conocimiento, ya te digo, es muy arduo. Muy y estamos hablando de ese descubrimiento, ¿a qué edad con la música? Pues sobre los 15 años. Sobre los 15 años. Es cierto, porque tengo entendido que justamente a tus 15 años estabas pletórica de poesía y música. Llegan tus primeros triunfos, como por ejemplo el de la Hucha de Oro, donde quedaste finalista. ¿Qué decían o qué dijeron tus padres al respecto? Sencillamente ellos me veían feliz, pero claro, no se percataban porque claro, la familia mía ha sido más hacia la sanidad. Entonces, pues, de hecho, se percataban, pero no se percataban demasiado. ¿No te alentaban? Sí me alentaron, porque mi padre, uno de los últimos regalos a los 17 años fue una guitarra. Luego quiere decirse que él ya intuía que iba hacia ese camino. No querían aceptarlo, ¿no? Pero ahí estaba sí, eso. Sí lo querían aceptar, pero ellos no se percataban lo suficiente como para decir, bueno, pues estudia aquí o allí. Me dejaban libre. Pero no pensaron que escogieras esa carrera después, ¿no? No se lo imaginaron. No se lo imaginaron, ni muchísimo menos, porque lo primero que escogí fue la enfermería. Exacto. Cierto. Tu ilusión era tener un piano, pero tuviste que conformarte con la guitarra que te obsequió tu padre, como acabas de decir. ¿Pudiste sacarle música a ese instrumento, aunque no fuera el deseado, Encarna? Sí, porque además, ya te digo, aun no teniendo ese pleno conocimiento, que ya sabes que es difícil, pero tocaba mis acordes, y además hice unos cursillos, ¿no? Y fue ese empiece o esa probabilidad de conocer algo. Pero luego ya, claro, me metí en la otra carrera y luego ya hasta los hasta los 20 y tantos años no empecé la música después de casada y con hijos. ¿Y vuelves a la guitarra en algún momento en estos tiempos? ¿La has vuelto a tocar? Sí, no.
Sí y no, porque la guitarra, aunque sea o se crea que es fácil, no es fácil. Ya. Entonces, siempre, claro, hacia el camino de composición, siempre te aconsejan, y una de ellas fue mi maestra aquí en Valencia, Matilde Sí. Salvador, compositora, que me vio en clase de guitarra y me dice, ¿tú qué haces aquí si quieres ser compositora? Tienes que estudiar piano. Entonces, ya, vamos, lo tenía mucho más claro, más para actuar hacia la carrera. ¿Y qué fue de aquella guitarra que te regaló tu La padre? tengo. ¿La tienes? La tengo. La Qué tengo. maravilla. Y además una de mis nietas, de hecho, pues parece que está decantándose. Que se inclina por ahí. Heredará la guitarra. La guitarra, y son mellizas, y la otra Oh, está no con sé el cómo piano. harás. Yo no sé lo que pasará ahí. Sin embargo, tu entorno familiar pesó más a la hora de decidirte por una carrera. Te decantaste por la enfermería. Cursaste estudios, la concluiste, pero luego la abandonaste, Encarna, porque reconocías en ti un exceso de sensibilidad. Efectivamente. Cuéntanos. Elga, efectivamente. El ver sufrir para mí es un principio que llaga. Entonces, mi magia era escaparme a la palabra. Ya. Entonces, claro, las noches en un hospital largas, y además, ¿me entiendes?, con ese sufrimiento, tenía que hacer eso que yo sentía, la magia de Ya. aquellos 15 años. Debe ser muy duro, y es muy duro el trabajo, Es muy duro, ¿no? y En de un hecho, hospital. Sí, y de hecho en mi libro hay varias escenas, varias miradas hacia algunos seres. Has quedado marcada por tu paso en los hospitales, en la enfermería, ¿no? Ujú. Es que la soledad de la muerte Sí. es bastante gris, por no decir negra. Entonces hay gente que sí lo acepta muy bien, pero hay otras personas que no. Entonces, de hecho, como en uno de los poemas digo yo, dime qué hay allá, dime si hay cielo. Sí, la incertidumbre, no saber qué más, ¿no? ¿Qué pueden encontrar allá? Exacto. Si es que hay algo, ¿no? Si es que hay algo, claro, porque todas las conciencias no piensan lo mismo. Exactamente. Luego de cumplir con los tuyos, te entregaste por completo a la música, cursando estudios de armonía y composición en los conservatorios Joaquín Rodrigo y José Iturbe. 17 años duró realizar tu sueño, Encarna. Sí. ¿No hubo momentos de desánimo o aburrimiento en todo ese tiempo? ¿Tenías claro lo que ibas a hacer luego de graduarte? Sí. Muy, vamos, positivamente. Además, de hecho, es la anécdota que te puedo comentar, que mi profesora de piano, como tengo las manos muy pequeñitas, me decía, ¿podías inclinarte a tocar a Mozart? Digo, no, yo compositora, como dicen los niños. Yo Empecinada, ¿no? Empecinada Cerca. total. Y entonces también ahí me ayudaron muchísimo, vamos, hasta mis hijos, que eran pequeños. Entonces ellos no decían nada, les parecía hasta verdaderamente bello lo que estaba realizando. Entonces todo se, ¿cómo te diría yo?, se unió en esa posición a empujarme a aquello que yo quería. Pero 17 años, Encarna. Es así, de largo. Solamente hay un año más que lo hace o Sí. lo realiza el director de orquesta. O Pero sea, seguro 18. que no te desalentaste, voy No, por los 5 años, por los 6, por los 7, ¿cuánto tiempo falta para terminar y todo eso? Al revés, era una fuerza interna que te empujaba o me empujaba a lograr ese amor. Eso es vocación, ¿ah? Sí. Definitivamente. Y amor. Lo que dice mi hija, pasión. Exacto, pasión. Pasión. Encarna, todos terminaban la carrera. ¿Cuántas mujeres compartían estudio contigo? Varias mujeres, lo que pasa que se pierden en el camino, Elga, porque hay veces que primero la mujer compositora ahora ya empieza esa manera de pensar un poco en nosotras como mujer, pero normalmente siempre ha estado la posición del hombre en los programas de concierto, pero había, lo que pasa que se cansan, lo dejan, y también quizá por labor de familia o por labor, ¿me entiendes?, de cualquier índole, ¿no? O porque se cansan, ¿no? Sí. Pero hay menos número de mujeres compositoras que de hombres.
Tal vez por el rol distinto, ¿no? Como Sí. tú bien dices, Sí. la familia, los hijos, hijos. otras demandas, ¿no? Exacto. Pero ya hay una caterva de mujeres que sí. Y además, de hecho, se ha hecho también varias agrupaciones y tal. Mínimas, porque hay más de compositores, pero bueno, ahí están. ¿Qué tan importante es tener, Encarna, un buen oído para la música? Es raro preguntarlo, pero no todos los que cantan, por ejemplo, lo tienen. Podemos desarrollar nuestro oído relativo, que todos tenemos, aunque jamás lleguemos a rozar algo siquiera del absoluto. Efectivamente, porque yo te puedo comentar que el cerebro es un ordenador chico. Ya. Entonces, va captando a través Ya. del oído. El oído lo capta y va al cerebro. Y luego lo emite a través de la voz. Entonces es difícil porque un oído, ¿me entiendes?, absoluto, como Mozart, no Ya. hay muchos. Entonces los demás somos relativos. Entonces se va adquiriendo a través de la escucha, a través del canto, a través de repetir, no monótonamente, pero sí, como si dijéramos, con mucha constancia. Sí, pero educarlo, Educarlo. pero no llegar al absoluto, de ninguna manera. Puede llegarse, pero no plenamente, rozarse, pero no plenamente. El absoluto se tiene. Ya, de los tiempos actuales, ¿quién o quiénes podrían o tienen ese oído absoluto, que tú sepas? Pues Al menos yo aquí- que conozco nada, ninguno. A lo mejor ha pasado por mi lado y no te has dado me lo cuenta. han O a lo dicho. mejor es uno común y corriente, ¿no? Común y corriente, ¿no? Nada Pero tiene que ver con la es música. no tengo mucho conocimiento de ello. Ya. Es difícil. Pero es difícil. extraño también, Es ¿no? extraño, es extraño. Encarna, manifiestas que en la canción debemos diferenciar un cantante de un vocalista, que no son sinónimos. ¿Dónde radica la diferencia? Ilústranos, por favor. A ver. Pues según mi modesta opinión, Sí. el vocalista, porque para mí merece un respeto, se pasa a veces con algunos años, en fin, dentro de del solfeo, pero hay veces que no. Entonces lo hace a través del oído, aunque no lo tenga absoluto, Ya. de repetir, repetir. Y entonces consigue esa probabilidad de tener, vamos a ser un buen vocalista, ¿no? Pero la colocación de voz Sí. tiene su precisión y tiene también su andadura, y si de hecho no se tiene esa andadura, pues es difícil pues tener el defecto de voz. De hecho, hay tres posiciones dentro vamos, si yo no, que me perdonen a lo mejor los cantantes que saben más, Sí. los profesores de canto, pero de hecho, pues ya te digo, tienes que tener la colocación exacta de la voz, y ya comentamos alguna vez Sí. en que de hecho pues se tiene según la posición, no se puede coger de garganta, o se puede coger de nariz, o se puede coger central dentro de lo que es, y ahí está la posición ideal, y es aquel cantante que no se cansa al hablar ni al cantar. Eso quiere decir colocación de voz. El vocalista a veces lo tiene y a veces no lo tiene. En cambio, las personas, y lo hacen innato, Pavarotti no tuvo ningún conocimiento pleno de música, pero tenía el innato, era un hombre, que era especial, ¿no? Entonces, bueno, no es que fuera vocalista, porque claro, es Sí, cantante sí, de sí, ópera, sí, pero sí. vamos, Sí. esa es la diferenciación, Sí. según mi forma de ver, que Ajá. yo ya te digo, no soy profesora de canto, de la colocación de voz del vocalista y del intérprete, pues, de clásica. Una curiosidad, hoy que se está comentando tanto en el caso de Shakira, que le sangran las cuerdas vocales, ¿mala colocación de voz? ¿Se Sí, puede decir? de haber forzado muchísimo la voz, no saberla emitir, y entonces puede tener una hemorragia interna. Eso es posible, eso es verdad. Sí. ¿Es cierto que la inspiración no te llega de manera similar, sea cuando compones o escribes música? ¿Es la madrugada y el silencio tus fieles aliadas al momento de hacer música? ¿Con qué composición viviste realmente un instante sublime, el más bello de todos, Encarna? Es difícil, Elga, porque son 300 obras ya de la música mía. Y es difícil, te digo el número. Bueno, Mozart era un genio y tuvo 1000. Ya. Entonces, para llegar a él, ¿me entiendes?, falta mucho. Pero lo que sí te comento,
la madrugada es difícil decir esta es mi hija o mi hijo preferido. Yeah. Porque los hijos son, yo digo siempre que los hijos que hemos tenido o que tenemos son la más bella obra de arte. Sí, Para mí, mis sí. hijos naturales. Pero luego, estos son hijos de la pasión. Entonces, verdaderamente la madrugada a mí me incita, y ya puedo comentarte lo que le pasó también a Puccini cuando hizo la Bohème, y su personaje, que es Mimi, pensó que si su hija le pasara algo, se moriría como ella, y fíjate qué Bohème y qué personaje hizo con Mimi. Pues lo mismo, y lo que me preguntas de cuál es la obra mía, no lo sé. No lo sé, siempre hay un hijo que te produce quizás aquella que se llamaba o se llama Todavía me amas, entonces fue una de las primeras obras que yo hice en cuanto a música y poesía, que mi maestro pues dijo que era bellísima, entonces ya eso me puso con una felicidad tan intensa que creo que puede ser esa. Eso en cuanto a música y palabra, sí. Pero en cuanto a poesía quizás es Christus Res, que también fue finalista en Cáceres, que es un grupo de poemas sí. que está dedicado simplemente a la figura de Cristo. Pero se dice que queremos o preferimos algo que se nos parece más. En tu caso, en tus obras. En mi caso, pues no sé, tal vez Leire era dedicada a mi hija, o bueno, también a mi hijo el poema, ¿me entiendes? Pequeño gran hombre. Entonces son obras que son las que a lo mejor apartaría. Apartaría. La madrugada, ese momento mágico, esas voces que a veces te llaman, piden tu atención, se presentan en tu cabeza, están ahí en el ambiente. ¿Cómo se da ese vínculo, ese enlace? Ese vínculo se da muy sencillamente. Primeramente estás tan plena dentro del personaje que estás haciendo, tan plena, que es ni voces ni nada, sino simplemente viene, es fluido, y tú rápidamente escribes. Yo los llamo mis guarritos, entonces esos guarritos luego se transforman, pero los suelo dejar con casi la misma frescura que se hicieron. Entonces no son voces, es como un empuje que te incita a escribir o te incita a hacer música. Es empuje, ¿no? Y luego te impregnas de esa fuerza, y te crees, por lo menos en mi caso, ese personaje que estás viviendo. Y entonces, al creerte ese personaje, a veces hasta puedes llorar, o hasta puedes reír. En tu soledad, ¿no? Entonces te vas implicando en ese punto especial que es lo creativo. Pero ¿qué especial tiene la noche en Carna para ayudarte a la hora de componer música? ¿Qué hay en ella? Yo diría la madrugada. La madrugada. La madrugada, un silencio impresionante. Parece que ahí están, como si dijéramos, alguien o algo, llámalo como quieras, en donde te permite compartir tu ser interno, quizás con ese silencio, y entonces te da ese, como si dijéramos, esa especie de fuerza de vivir, la fuerza de vivir lo que tú escribes, que puede ser un personaje inventado, real, lo que tú quieras. ¿Te susurran? ¿Lo sientes? ¿Lo percibes en la mente? Lo sientes, y al sentirlo te produce toda la serie de emociones que puedas decir de ese personaje. Imaginémonos que es un mendigo, entonces ese mendigo no es que te transformes en ser mendigo, pero sí te sientes como mendigo o mendiga, entonces de hecho te produce esa sensación, y esa sensación puede traducirse en una pena, en una soledad, en un desasosiego, en un frío. Es decir, puedes sentir todas esas sensaciones, y al sentirlas puedes transformarlas en el poema. ¿Eso en la poesía y en la música opera exactamente igual? Igual. Lo que pasa que en la música te lo traduce el sonido.
el sonido oculto que tú vas escuchando a la par que vas componiéndolo. Sí. Entonces, cada sonido para mí tiene una palabra. ¿Mm? Porque si tú tocas el sonido fa, imaginémoslo, Sí. es algo que te seduce, pues a lo mejor que te da ese tinte de tristeza. Si tú a lo mejor tocas un do agudo, te puede dar esa sensación, ¿me entiendes?, de luminosidad. Entonces, es según la palabra, si la palabra es oscura o es clara, todo tiene su matiz. Qué interesante. Muy interesante. Gracias. ¿Existe algún poema que te defina o exprese un sentimiento totalmente tuyo, Encarna? Sí, pero nunca lo desvelaré. Es muy tuyo, es muy íntimo. Cuando se escribe, hay muchas cosas reales, Sí. hay muchas cosas ficticias, hay muchas cosas imaginadas, hay muchos personajes que son tuyos y hay otros personajes que no son tuyos. ¿Mm? Pero el lector tiene que hacer lo suyo. Y al hacer lo suyo, puede ser que, ¿me entiendes?, sepa que hay algo de ti, o a lo mejor nunca descubre que hay algo de ti. Pero tú nunca lo revelarás. No. Estudiaste y te preparaste para ser músico. Sin embargo, eres libre a la hora de crear. Sí. ¿Cómo entendemos esto de olvidar lo teórico para ser nosotros mismos, Encarna? Eso es a base de vivir experiencias. Todo el mundo, cuando empezamos, queremos ver a los maestros. Lo que siempre les decía yo a mis alumnos: no seáis nunca como el señor Bach. Mirar lo que él escribió, pero nunca seáis como él. El ser libre te hace ser muy valiente, muy valiente. Yo respeto a las personas que se van al taller de poesía, si ese es el punto que tú me dices, Elga. Lo respeto porque todo el mundo tenemos que tener la técnica. Sí. Pero solamente se rompe la técnica cuando se es valiente, cuando se es uno mismo o una misma. Pero algunos dicen que se paga muy caro, ¿no? El ser uno mismo. ¿Por qué? Neruda siempre fue bastante libre, ¿verdad? Entonces no quiere decir que yo en un momento dado pueda hacer un soneto como lo mandan los cánones, pero me encanta hacer un poema libre porque soy yo, porque estoy dentro del ritmo interior, en un decasílabo blanco. Que en un momento dado, para empezar, sí te diría que se coja la técnica, porque es bueno después romper la técnica. Ya, correcto, después de haber aprendido. Después de haber aprendido. Pero antes, ¿me entiendes?, tienes que pasar por la técnica igualmente que el compositor. El compositor, si no pasa por la técnica, no puede ser compositor para romperla. Quiero ahondar en este punto. En tu caso, no te instruiste en poesía, nunca asististe a ningún taller, no tuviste un maestro, siempre te negaste a asistir a clases de escritura o aulas de poesía. ¿Por qué, Encarna? A ver, precisa esto. Porque no me dejarían de desatar mi alma. ¿Seguro? ¿No te ayudarían más bien a sacarla, a brillar, a desarrollarte? No, porque normalmente el pedagogo o el maestro te dice ese camino que él piensa, pero no el que tú piensas. Te puede cambiar una palabra, ¿entiendes? Sí. Pero no es tu palabra libre, tu palabra grande o pequeña o anodina, no eres tú. Puede decirte: lleva la rima sonante en tal verso, tal, pero no te puede decir cambia esa palabra porque tal, entonces no eres tú. Correcto. Aunque te equivoques, según ellos. Aunque te equivoques.
Ya te corregirás tú cuando vayas viendo que eso no es bello, que esto no suena, que esto no está dentro de ti. Puedes, ya te digo, te pueden decir, pues corrige que esa rima no está bien o no has medido bien los versos. Pero en un momento dado, si tú te metes en un poema de escuela, de hecho, vas a estar más pendiente de esa rima, Sí, de contar. de ese contar silábico, pero no vas a estar pendiente dentro de tu pálpito interior, de tu fuerza grande, que en un momento dado no es correcto, a lo mejor no es correcta, pero es tu belleza, o tu no belleza, o tu equivocación, o tu acierto. Los poemas o libros de poesía que te hicieron ganar mucho de los tantísimos certámenes que conseguiste no fueron de naturaleza clásica, y hay en tu discurso una cerrada defensa, como ya hemos dicho, al verso libre. Sin duda alguna, este tipo de verso te da mucho más que lo otro, ¿no? Encarna, siempre, ¿no? Me siento más feliz conmigo misma. No, ya te he comentado antes, Sí, Helga, sí, que sí, respeto, Ujú. respeto, y además yo he hecho romances o yo he hecho sonetos, y algunos han ganado, ¿no? Pero yo, si me dices, este último libro, Hebras de madrugada, Sí. está hecho completamente verso libre. Entonces, bueno, anteriormente no, El reloj junto al silencio no, que fue un finalista también de plata, del Ruta de Plata, ese no, ¿me entiendes? Sí. Ni el de niños tampoco, vale, pero este último es mío, yo lo he roto. Te lo he identificas roto totalmente con él. con él. ¿Mm? ¿Qué quieres decir, Encarna, o qué quieres que te entiendan cuando te defines como la bohemia del verso? Porque soy bohemia del verso. Soy la bohemia del verso. Y además me encanta llevar mi atillo. Ya. Me encanta llevar mis páginas en blanco. Me encanta emborronarlas. Y me encanta, sobre todo, ser yo misma. Siempre, Siempre. pese a todo. Pese a todo. Has escrito 3 poemarios que no se hallan en ningún lado porque están agotados, y que abordan temas diversos como el amor, el erotismo, la soledad, entre otros. El reloj junto al silencio fue tu ópera prima. ¿Conseguiste contar todo lo que querías o te quedaste a medias, Encarna? ¿A dónde querías llegar con este libro? No conté todo lo que quería No. decir, no. ¿Por qué? Porque sencillamente, ya te digo, todavía estaba buscando la rima, la no rima, Ah. ¿me entiendes? Entonces estaba en ese punto, y claro, hay versos ahí, ¿me entiendes? Hechos como lo mandan los cánones y tal, en el reloj junto al silencio, y ese fue finalista del Ruta de Plata. Entonces, pero había, ¿me entiendes?, diversidad. No Ya. estaba como el último completamente en verso libre y solamente hay un romance y un soneto sin rima. Luego publicaste otro totalmente opuesto al primero, Poemas y Cuentos de Mamamoji, Eso. dirigido al público infantil y preadolescente. ¿Por qué ese cambio tan drástico? Te diriges a otro público e introduces el cuento, Encarna. Porque el niño, ¿me entiendes? Siempre, yo soy una enamorada de la niñez, de los niños. Entonces yo quería hacer ese otro discurso hacia esos pequeñitos. Y Sí. entonces hice, pero hay como los pequeños menudos y los grandes menudos en Sí, este sí, mismo sí, sí. libro. Ya. Entonces los pequeños menudos son, pues eso, los pequeños menudos, y los grandes menudos pues ya son una cierta adolescencia. Entonces pues ahí es variopinto las dos, Sí. tesituras, y estuvieron, vamos, ilustrados por grandes pintores de Valencia, en donde yo pues me sentí feliz y ellos se sintieron feliz De haciendo. colaborar con tu proyecto. Exacto. Luego, en el 2006, aparece Hebras de madrugada, un poemario con el que pones de vuelta y media a tus lectores y a la crítica. ¿Pensaste que causaría tanto revuelo, Encarna? No, No. no.
pero los dejaste boquiabiertos. ¿Ah? Sí. Sí. Bueno, pero no lo pensé que iba a hacer esa especie de diferencia. ¿Por qué? Porque es un libro que creo que es valiente. Primero hay unas fotografías de Rocío Villalonga, la que ha prologado el libro. Sí. Y ya te digo que hay como 4 apartados, pero está a veces el amor duro, el amor totalmente romántico, el amor, ¿me entiendes?, en desamor, el hombre, la mujer en soledad cuando está muriendo, los moribundos, el amor de Dios. Entonces hay toda la clase de amor y desamor dentro de ese libro. ¿Has vivido todos esos tipos de amor de una u otra forma? No. ¿O por experiencias indirectas tal vez? Sí, lo he visto en algunos momentos, pero no en mí. Y si hay alguno en mí, que alguien lo descubra. Muy misteriosa, muy misteriosa. Has compuesto más de 200 obras para cámara, banda, cuarteto de cuerdas, para flauta, clarinete, fagot, sigo, ¿no? Orquesta, etcétera. Y estas resuenan no solo en España, sino en Nueva York, Buenos Aires, Luxemburgo y en cualquier punto del planeta. ¿Qué pasa por tu corazón cuando te comentan de algún concierto con música tuya o asistes a uno de ellos? Me pregunto qué hago ahí. ¿Eso te preguntas? ¿No te emocionas, lloras, no se ríes, Sí, cantas, sí, bailas? No, sencillamente, bueno, ¿por qué estoy aquí? Tenía que hacer esta labor en este instante. A veces me siento tímida, ¿me entiendes? Y me pregunto, ¿y yo he podido hacer eso? ¿Te Me pasa? emociona. ¿Te pasa mucho, con frecuencia eso? No siempre, pero en algunas obras sí, ¿no? Me emociona, ¿no? Digo, he podido hacer eso, gracias. Doy las gracias al universo. Me imagino, ¿no? Uno debe paralizarse, ¿no? De emoción, de impresión, qué sé yo. A veces los ojos se Experiencia tan bonita, llenan de ¿no? lágrimas. Indescriptible. Sí. Es una experiencia en donde te sobrecoge el alma. Se sobrecoge el alma y te preguntas ¿por qué? ¿Has hecho tanto, Encarna? Tanto, Dios mío. ¿Qué meta u objetivo cumpliste participando en la creación de la orquesta Embels? Un proyecto muy bello, un proyecto que surgió de los alumnos, un proyecto que surgió sobre todo de un alumno que le llamo Herniño, porque tuvimos una experiencia en Andalucía y por eso quedó pues como andaluz, Herniño. Entonces salió de una clase de armonía, ¿me entiendes? Y me lo propusieron ellos, me lo propuso Herniño precisamente, bueno, de análisis, fue una clase de análisis, porque dentro de la música hay una obra que se llama, un curso que se llama Análisis. Y allí surgió la idea de que por qué no hacíamos una orquesta, y la hacían ellos. Entonces yo les dije, y sobre todo este alumno mío, pues en dedicación a un tío suyo que al fin había fallecido, en fin, y todo sobre la idea pro cáncer. Entonces esa orquesta se iba a hacer a través de ello para y pro. Entonces empezó así, de unos alumnos de clase de análisis. Primero empezaron y yo les dije, pero ¿dónde vamos? A ver dónde sacamos toda la orquesta. Entre ellos buscaron todo esto y se hizo la orquesta y pusieron mi nombre reducido, que se llama Embels. Encarna Beltrán Huertas López. Embels. Me dijiste, Encarna, que tu filosofía de vida es el amor. ¿Cómo lo vives y qué esperas de él? El amor es una utopía, es una magia, es algo como pintó Alex Alemany, dos seres enlazados o entrelazados con vendas en los ojos. Entonces el amor es algo que se tiene que descubrir. Yo no sé si habrá reencarnaciones o no, pero siempre buscamos el alma gemela.
En algunas vidas sí existen esas almas gemelas, pero si no, el amor por el amor solamente se cumple cuando se acepta a la persona que se tiene delante, con sus virtudes, con sus defectos y con todo lo que lleva en sí. Si no, el amor no es verdad, es algo ficticio que se difumina, como nos difuminamos todos a través de algo que se llama el misterio. Nos quedamos con eso para reflexionar, Encarna. Gracias. Ha sido un placer compartir contigo este momento, momentos, y espero que nos volvamos a encontrar en alguna parte del camino, en esta vida o en la próxima reencarnación, Encarna. Gracias, gracias. Haciendo por honor a todo. tu nombre. Gracias, Elga, gracias, de verdad, de corazón, pero del alma. Del alma. Pienso sobre esta noche en ti, que vives cerca, en un asfalto oscuro donde nadie te extraña. Tal vez el viento lleva a tono de susurro una llovizna lenta que adormece tu frío. Ese dolor de tu alma que tienes sobre el cuerpo por nacer sin un nombre que diga algún linaje de ti sobre tu suerte. Pienso sobre esta noche si observas hacia el frente mi ventana encendida. Si miro y no te veo, tal vez, y te preguntes quién es esa figura que desde hace unas horas se apoya en las cuartillas sin apenas moverse. Pienso sobre esta noche del principio de otoño, que el relente traspasa tu corazón con ritmo de sueños que no tienes. Las farolas te miran y te dejo con ellas, brindando la tristeza por tu vida y la mía, que en esta noche fue. Era septiembre. Anduvieron hasta el atardecer por las calles. Se besaron sintiendo la seda de sus labios para darse sus estrellas en esos besos sobre el vuelo, a ciegas. Era septiembre, la tarde de tormenta. Un violonchelo tocaba dobles cuerdas en el salón del hotel del Terciopelo Rojo. Las figuras adentraron poco a poco a su noche de olvido y al llegar a su rincón secreto se fueron desnudando. Y la sinfonía de los árboles acompasaba las caricias cerca de la ventana, de ese tiempo que se deja en las alas de los pájaros. Era septiembre, se dejaron su amor porque el tiempo no crece sobre ninguna señal. Ni de lenta pasión, ni de lenta pena, toda su hierba crece, todo sobre la nada, todo sobre el olvido. Era septiembre y la sinfonía de los árboles acompasaba las caricias en la ventana, de ese tiempo que se deja en las alas de los pájaros. Encantada de haberlos tenido conmigo. Hoy hemos disfrutado de la presencia y el ser de esta maravillosa mujer de nombre Encarna, una poeta y compositora que nos dejó dos consejos: seguir nuestros sueños y a todo ponerle corazón. Soy Elga Arreategui. Hasta la próxima. El cielo llora empapando mis pasos y con la lluvia despacio, despacio, camino ausente, camino a tu lado. En un vaivén constante y fugaz, hastiada de aguardar un probable final. Entretengo el pasar del tiempo que va devorando toda voluntad, agotante el camino por andar.